Muy buenas noches, el Señor les bendice, paz y gracia del Señor sean sobre vuestra vida, familia y ministerio. Desde acá, desde la ciudad, región Coquimbo, Chile, a las naciones compartiendo la palabra del Señor. Ya estamos en la clase número 21 del libro de Efesios. Así es. Vamos raudamente a lo que es el texto de memoria que hemos estado trabajando, que se encuentra ahí en Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamado, en una esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, a través de todos, en todos y en todos. Biblia textual. Que nos deja claro, ¿verdad? Al final, que somos de una sola línea, de una sola sangre. Decíamos que el libro de los Hechos nos indica que somos de una línea consanguínea, solamente una línea sanguínea. No hay varias, ya, y decíamos que la creación fue una. También teníamos algunas tareas. Yo no sé si usted se dio el tiempo. La tarea era registrar, ya, anotar los dones que estaban ahí en el Nuevo Testamento, obviamente escrito por el apóstol Pablo, con Efesios capítulo 4, versículo 11, también estábamos en Romanos 12, del versículo 6 al 8, y 1 Corintios 12 también, del 26 al 31. Y habían tres preguntas. ¿Qué enseñó Pablo acerca de la naturaleza y uso de los dones? Esa es la primera pregunta. Dos, ¿cuál es tu don? Y ahí, como dicen los loros, lo dejamos marcando ocupado. Algunos todavía no visualizan, no entienden, no han experimentado, no han probado esto de los regalos de Dios para con nosotros, entendiendo. Ya el Señor nos entrega dos dones. Uno, de la salvación eterna, por gracia, sin mérito, ¿verdad? Y otro que nos entrega para poder trabajar en el reino. Y la última, ¿qué manera yo puedo practicar y fortalecer el don o los dones que el Señor me ha entregado? Así que vamos rápidamente a desarrollar este trabajo. Esto es, a mí me apasiona. Tenemos más o menos 20 dones que salen acá establecidos, ya acá, en estos tres textos que yo le he entregado. Hay algunos que se repiten, podríamos decir que son 16, 17, pero cada cual tiene su potencia, su peso, entendiendo que todo esto es para edificación, consolación y exhortación del pueblo de Dios. Pero esto tiene que quedar en su memoria, de la mente, tiene que bajar a tu corazón, a tu espíritu, que somos parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a escudriñar un poco estos regalos, estos dones, estas dádivas de Dios, cuales nosotros no nos podemos empoderar. Normalmente los hombres, usted y yo, nos empoderamos de esto, ¿verdad? Y pensamos que son nuestros, cuando solamente el Señor nos ha regalado para que yo y usted podamos desarrollar la agenda que tiene el Señor para tu vida y para con mi vida. Entonces, si nos vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, hay 5 dones que anuncia el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso. Está a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 dones que anuncia ahí, ¿ya? Y que normalmente son muy requeridos en este tiempo por una corriente donde se exalta un don sobre otro. Donde normalmente ahora un apóstol es más que un pastor y se mira hacia abajo, pero la realidad es que estos 5 ministerios tienen sus funciones, pero son parte del cuerpo. Es como los 5 dedos de su mano, como bien dice nuestra amada pastora Zulema. Son 5 ministerios, los cuales ocupan un rol puntual en esta mano. Estoy ejemplificando, para hacer la pega que tenga que hacer. Ninguno es mayor que otro, amado, amada, por favor. Pero la idea es edificar al que está al frente. Ya es mirar al que está al frente mayor que usted. Es servir al prójimo. Jesús dice, el mundo se jactan, los líderes, los que gobiernan ahí las ciudades, los países, los reinos, disfrutan de todo aquello que se les rinde como autoridad, ¿ya? Y algunos se jactan de eso y algunos se aprovechan de eso, de aquello que Dios le ha entregado y no es de ellos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tremendamente importante. Una iglesia sin pastores es compleja. Una iglesia sin maestro, una iglesia sin evangelista, una iglesia sin profeta. Nótese que profeta no solamente está hablando del porvenir. En este día que estamos viviendo, usted y yo somos profetas del Señor, de la profecía mayor, de la palabra del Señor. Entonces yo me transformo en profeta. En este tiempo tenemos que elevar la palabra, tenemos que decir lo que dice la palabra, a pesar que tal vez las leyes nacionales y las que quieren establecer vayan en contra de esto. Uno tiene que seguir predicando y actuando conforme las escrituras. Los 5 primeros dones ahí en Éfeso para edificación, consolación y exhortación del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos entonces ahora a ver lo que el Señor nos señala
en Romanos capítulo 12, algo que me apasiona, versículos 6 al 8, es interesante como el apóstol Pablo presenta los dones en la iglesia de Roma. Ya dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, que nos es regalada, de manera que teniendo diferentes dones, teniendo diferentes situaciones que se trabaja en el cuerpo de Cristo, según la gracia que es dada, según la bendición que es dada. Ya no me voy a jactar. Personalmente, disculpe que sea el autorreferente, en mi principio me decían que yo era un evangelista. Y ahí yo estuve predicando en varias iglesias, en varios lugares. Y después de eso me transformaron en un maestro. Comenzamos un trabajo con nuestra pastora Zulema, un trabajo ministerial con niños, con pequeños, formando la escuela dominical allá en la iglesia donde pertenecíamos, la iglesia pentecostal apostólica de los Almendros. Ahí comenzamos y formamos con la ayuda del Señor un ministerio, el MEN, Ministerio Evangelístico de Niños, que todavía existe en la zona sur de nuestro Santiago, ahí en la capital de Chile. Y ahí se fueron agregando después el pastorado. Entonces el Señor, según mi experiencia, va adornando el don que te regaló. Y me quiero ir a los evangelios cuando el Señor le pasa dones o talentos a sus trabajadores, 5, 3 y 1, ¿ya? Y el de 5 multiplicó y el de 3 multiplicó y el del 1 no trabajó y lo escondió. Y de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, la gracia que nos dada. El número 1, profecía, usándose conforme a la fe. Recuerde, siempre no tomen a un profeta, ¿verdad? Ahora un profeta del Antiguo Testamento, un profeta del Nuevo Testamento, a un profeta de hoy, con mucho respeto lo digo, hay un trecho de distancia, con mucho respeto y con mucho temor y temblor lo digo, ¿ya? Y esto lo tiene que usar conforme a la fe, y esto también es dado del Señor, pero también tenemos herramientas que Dios pone en nuestras manos, ¿verdad? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor también, pero son herramientas, pero el Señor es el que entrega, el Señor es el que da, el Señor es el que capacita. El número 2 de Romanos dice, el de servicio en servir, es yo servir. Me alegra mucho, se alegra mi corazón cuando tenemos actividades. Veo como hermanos, ¿verdad?, se levantan y comienzan a servir a nosotros, ¿verdad? Si hay un tercito, ellos sirven, ellos van a buscar, faltó esto, no, yo voy a ver, y faltó esto, que, o sea, amado, en servir, no sé si me está entendiendo, el servir al Señor, todas las cosas que podamos hacer, hacerla como para el Señor. Si usted lo está haciendo para su pastor, creo que está fallando el blanco, y fallar el blanco significa pecar. No sé si me está entendiendo. Tercero, el que enseña en la enseñanza. Si el Señor te llamó, el Señor te llamó y te dio el ministerio de la enseñanza, tienes el don, ¿verdad?, que el Señor te regaló, y tú los has escondido, tú los has guardado, tú lo estás rechazando, ¿verdad?, porque tienes otras prioridades, pero es esto, la enseñanza, lo que el Señor te mandó a hacer. Usted verá, será entonces como aquel que enterró el don, el talento, ¿no? Y vendrá el Señor y te va a pedir cuenta. Sí, le va a pedir cuenta. No que el pastor, no que tengo que ver yo, amado, usted tomó decisiones, amada, usted está tomando decisiones de poder o no poder, de querer o no querer trabajar los dones que el Señor ha puesto en tus manos. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. 4, el que exhorta en la exhortación, el que está constantemente ahí, dirigiendo, observando, ministrando, corrigiendo, empujando. Exhortación también se tiene que tomar como un alentador. Vamos, usted puede, sí se equivocó, pero vamos, levántese, vamos al frente, allá está la cruz, para allá vamos. No es para poner el pie encima, no, exhortación entonces que es el viejo más viejo, ¿cierto?, con un bigote grande, que arruga aquí la frente, y no va por ahí, no va por ese lado. Es para edificación, consolación y exhortación del cuerpo de Cristo. El que reparte con liberalidad, el que reparte, el que hace misericordia. Ya que tenemos un par de diáconos que son pero espectaculares en ese sentido, y quisiéramos que más gente se agregara, pero a partir de este mes, a partir de octubre, ya vamos a hacer la misma lista que hacemos siempre, pero el primer sábado de cada mes usted va a llevar una bendición y vamos a recibir también misericordia. Usted puso y quiere poner de nuevo, bendito sea el Señor, pero usted también no se pierda la bendición para poder ir en ayuda de aquellos que están en necesidad. ¿Le parece? Amén. Cerramos el paréntesis. El que preside, el que dirige, y no se lleve todo el tiempo usted, el que dirige, preside, el que pone la mesa, decían los hermanos pentecostales antiguos, usted pone la mesa, usted es servidor. La palabra, el que trae la palabra es el que da la comida, no usted. El que reparte y el que hace misericordia con alegría. ¿Y qué dice la palabra? Más vale dar que recibir. Claro que sí, pues. Así que ahí tenemos, y quiero ver aquí en Romanos 12, versículo 6, dice que los dones de Dios difieren en naturaleza, poder y eficacia, de acuerdo con su sabiduría y gracia. No de acuerdo con nuestra fe. La medida de fe, según Romanos 12:3, que dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y tenemos herramientas para ir fortaleciendo y creciendo en la fe. O la proporción de fe significa que Dios le dará el poder espiritual adecuado y necesario para llevar a cabo cada responsabilidad. No podemos por voluntad y esfuerzo propio producir más fe y llegar a ser maestros o siervos más competentes. ¿Ha escuchado usted de la fe y la superfe? Parece que no va por ahí la cosa, amado. No es escritural. Una doble porción de fe, una doble unción, una triple unción. Oiga, si Dios no es mezquino, Dios cuando te lo da todo, pues. No podemos por voluntad y esfuerzo propio producir más fe y llegar a ser maestros o siervos más competentes. Dios es el que da dones a su iglesia y ser fieles como Cristo, ¿verdad? Nos ha bendecido. El don de profecía, decimos al principio, ya en las escrituras no significa siempre predecir el futuro, a menudo denota predicar el mensaje de Dios. Y termino con esto. Mire esta lista de dones e imagine los tipos de personas que podrían poseerlos. Los profetas poseen, por lo general, denuedo y oratoria. Los que sirven, que ministran, ya son fieles y leales. Los que enseñan son pensadores claros, te la dejan clarita cuando te enseñan la palabra. Los que exhortan saben cómo motivar a otros. Los que reparten son generosos y confiables. Los que presiden son buenos organizadores y directores. Los que tienen misericordia son amorosos y se sienten muy felices cuando dan su tiempo a otros. Sería muy difícil que una sola persona hiciera todo este trabajo, ¿no le parece? Y terminamos con 1 Corintios 12, del versículo 28 al 31. Lo primero que dice ahí en el versículo 28, dice, Dios lo puso en la iglesia, Dios proveyó. No sé si me está entendiendo, amado, que es el Señor. De Él proviene la magnitud de la gracia, del amor, de la misericordia. Él nos da. Usted y yo no hemos ganado nada, todo es por gracia. Y la gracia es un don, un regalo no merecido. El número 1, apóstoles, ya lo vimos, profetas, maestros, los que hacen milagros. También están, claro que sí, pues. Y bueno, ¿y por qué no se ven? Usted está ciego y está sordo, pues entonces usted tiene de estas cosas que le ponen los caballos aquí al lado, ¿verdad? Y miran solamente hacia adelante y hacia el piso. No se estaba dando cuenta de los prodigios y milagros que Dios está haciendo constantemente con tu vida y con la mía. Cómo de repente están pidiendo oraciones y el Señor comienza a obrar, hermano. Se goza mi corazón cuando mi hermano David Castro dice, mire, sabe, pastor, estoy viendo un poco mejor. Estamos orando por su visión. Pero eso tiene que ver también con obediencia y el Espíritu Santo puede obrar también en nosotros. Después los que sanan. ¡Wow, hermano! Poner las manos en las personas y a través de usted que las personas sean sanadas. Cuando le traen bebés que no pueden dormir y usted ora por ellos, se lo presenta al Señor, ¿verdad? Antiguamente decíamos santiguar. Personas que tienen dones que Dios les entregó. Están en la iglesia, sí están, pero están dormidos. Los que ayudan. ¡Wow! Claro. No, yo he ayudado mucho ya, ¿no? Como decía una hermana, siempre somos los mismos. Dele gracias al Señor que usted puede hacerlo, pues mujer, hombre. Que usted puede 1, 2 y 3, 100 y 1000 veces poder estar colaborando, porque el que le presta al pobre le presta a Dios. Mucha gente de repente me ha pedido que le ayude en dinero, hermano. Nunca me lo han devuelto porque yo se lo presté al Señor y el Señor me recompensó. No pensando en doblar, sino que yo lo hice para el Señor. Los que administran, los que lideran, deben ser intachables, pues amado. Usted debe ser, si usted está diciendo que hay que orar, hay que orar. Si hay que estar temprano, hay que estar temprano. Si hay que estar de los primeros, hay que estar de los primeros. ¿Cómo le puede entonces exigir a la gente que está bajo su cobertura administrando lo que Dios ha puesto en sus manos? ¿Ya? Y al final dice el número 8 de 1 Corintios de los dones, los que tienen don de lengua. Fíjese que según lo que enseña Pablo, las lenguas son para conversar con el Dios personalmente y en la intimidad. Pero hay momentos y veo yo instancias que y ahora hablemos todos en lenguas. ¿Y eso es bíblico? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, amado. Yo no estoy diciendo, pero el que habla en lengua habla con Dios y es el Espíritu que se edifica, no el que está al lado. Pablo dice textualmente, yo prefiero hablar una palabra en castellano que 10 o 15 palabras en lengua donde nadie se edifica, solamente mi espíritu. Ojo con eso, hay que estudiarlo, hay que profundizarlo. Así que más o menos tenemos 20 dones o 17, los que se repiten, o 16 decíamos. Entonces vamos a la pregunta número 1. ¿Qué enseñó Pablo acerca de la naturaleza de uso de los dones? Su naturaleza es divina. Divina, de allá viene. Así que lo que usted tiene, por favor, dele gracias al Señor y úselo para la gloria de nuestro Señor. Pregunta 2. ¿Cuál es tu don? Y aquí está, amado. Yo me acerco a la cámara y le digo, usted tiene que saber perfectamente cuál es su don. Es que no sé, es que no sirvo para nada. Es algo que el enemigo te ha puesto en tu mente y ha puesto una muralla, todo para que tú no avances en mentira del diablo. Usted sí tiene un don, usted sí puede trabajar. Usted lo tiene que descubrirlo. La actividad que nosotros hacemos, decíamos que si lo podemos hacer más adelante, presencial, podíamos estar ahí también.
de qué manera práctica podemos fortalecer nuestro don con el fin de hacerlo más efectivo. Esto, lo único que hay que hacer, amado, amada, lo único que hay que hacer es santificarnos, leer las escrituras, oración permanente y congregarnos en la comunión de los santos. Comenzamos me agrada cuando terminan los cultos y la gente se queda conversando ahí, dialogando, ¿cómo está? Bien. Y algunos hermanos van para un lado y oran, ¿verdad? Y hermanas que les dijo que oren. Pero decía en la última reunión los hermanos, ¿cuántos hermanos eran de menos hoy día? Entonces llámelo, visítelo, pero sea ordenado, pues. Avísele al pastor. Claro, tiene que ser ordenadita la cosa, pues. Hay una cabeza que se respeta. Ya vamos a tener tiempo también a hablar del resto. Amados, amadas en el Señor, estamos culminando esta clase número 21, ya con estos 20 dones que el Señor nos entrega. Active el don que está en usted. Usted tiene un don. No le crea al enemigo. Usted es útil. Si usted está en este lugar es para trabajarle al Señor. Tú se digas, Señor, tú me tienes acá con un fin, con un propósito y yo quiero saberlo. Señor, hazme ver mi don. Quiero colaborar para el crecimiento. Amén. Oramos al Señor. El texto, el mismo texto que comenzamos, ¿verdad? A la semana pasada, Efesios capítulo 4, 4 al 6. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre celestial, Señor amado, levantamos nuestras manos en el nombre del Señor Jesucristo para bendecir a cada hermano, cada hermana, cada joven, a cada señorita que ha tomado un tiempo para apartarlo, para escuchar Señor. Y gracias porque a cada uno de nosotros nos has bendecido, Señor amado, con dones que vienen desde tu trono, Señor, para que cumpla cabalmente palabra aquí en la tierra. Úsanos para tu gloria, Señor amado, y sigue obrando en nosotros. Y todo esto, Señor, lo ponemos delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos amén, amén y amén. El Señor de paz les bendiga. Nos vemos.